Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 18 de marzo del año 2015. En el plano internacional, el tema de América del Sur comienza a convertirse en una explosión de inconformidades y de desacuerdos que nos hacen suponer que estos países no han encontrado todavía el camino para acercar a los diferentes puntos de vista que políticamente se confrontan en los procesos electorales. El panorama de América del Sur en este momento habría que separarlo en áreas. Estaría el área andina, en donde el tema central es Venezuela, pero en el que también Colombia comienza otra vez a despuntar como un país que parecía haber resuelto la violencia y estar en vías de lograr un acuerdo con los grupos guerrilleros, y ahora mismo el tema está sumamente polarizado, y en Venezuela y en Colombia uno encuentra personas que mantienen puntos de vista para la solución de los problemas que son excluyentes el uno del otro. Venezuela, con la influencia del bolivarismo, y no podemos menospreciar el trabajo hecho por Ceresole, el geopolítico de Chávez, en la redacción de los objetivos y proyecto estratégico del bolivarismo en América. Ceresole va marcando etapas que tienen que irse desarrollando, según explica el propio Ceresole, de una manera armónica y esperando siempre que se cumplan los requisitos de cada etapa para pasar a la siguiente. Ya habíamos comentado en alguna ocasión que Ceresole, que es el diseñador del proyecto, muere después del proyecto. Y esto hace que primero Hugo Chávez y desde luego ahora Maduro pues no tomen en cuenta las observaciones, en el sentido de que las etapas del bolivarismo son etapas que tienen que ser cumplidas hasta las últimas consecuencias. Hay que recordar que el marxismo tiene también este argumento. Carlos Marx establece que el dominio de la revolución de los proletarios tendrá lugar inmediatamente después del auge del capitalismo. Es decir, si no hay auge del capitalismo, no puede darse, según la teoría de Marx, el éxito de la revolución proletaria. Pues aquí Ceresole decía, si no se van cumpliendo las etapas, entonces el ideal que se persigue se vuelve inalcanzable. Chávez, sobre todo faltando Ceresole, que era el que le podía ir a la mano en estos temas, quiso acelerar, quiso avanzar pasos antes de cumplir los requisitos de las primeras etapas, y esto le hizo a Hugo Chávez primero y a Maduro después el presentarse delante de la comunidad como los exitosos dirigentes de una comunidad que se desprendía del autoritarismo y del imperialismo norteamericano. Y entonces
se hicieron transformaciones que yo dudo mucho que si el teórico que planteó el modelo hubiera estado vivo, las hubieran implementado, porque eran demasiado rápido y demasiado radical el planteamiento. Entre otros, yo creo que todos se han de acordar, la decisión de Hugo Chávez en el sentido de que todas las personas que no tuvieran casa habitación se podían meter en el edificio que estuviera desocupado, fuera de quien fuera, y se quedaran allí y ahí resolvían su problema habitacional. El modelo de ocupar las casas con más familias es el modelo ruso de finales de la guerra civil que en los años 20 sacudió a Rusia y que creó la primera experiencia que resultó muy aparatosa y aparentemente con vías de solución, y que más adelante acabó en toda una serie de conflictos que el gobierno ruso ocultó para no enseñar el precio que se había tenido que pagar por esta decisión de ocupar habitaciones. Maduro ha heredado una situación más difícil, más conflictiva que la de Hugo Chávez. A Hugo Chávez no es que las cosas le estuvieran alineadas de manera más simple, pero el hombre no le tocaron las grandes presiones ni sobre todo los grandes giros que está dando la economía a nivel mundial, entre otros el descenso importantísimo del precio del petróleo. Eso no lo vivió Hugo Chávez. Maduro le toca heredar un proyecto de tipo ideológico económico que se necesita tener una visión muy clara de lo que se quiere y unos recursos suficientes para poderlo hacer, si se quiere tener alguna oportunidad de tener éxito. A lo largo de la historia de Latinoamérica han aparecido muchísimos personajes que han tratado de tomar este liderazgo caudillista que no solo sume a su país, sino que se vuelva el aglutinador de los países latinoamericanos. Revivir lo que Víctor Raúl Haya de la Torre denominó la Indoamérica. Y la Indoamérica era la unión de todos los países de América del Sur en un solo bloque. Esta alternativa planteada por Chávez tropezaba desde luego con la resistencia de los países a ser absorbidos por otros, al margen de que pudieran simpatizar mucho con sus ideas. La experiencia de la Segunda Guerra Mundial, particularmente la experiencia de Austria, era muy manejada por Ceresole para marcar que podía haber lo que en alemán se llamó el Anschluss, que fue el momento en el que Hitler incorpora Austria a la soberanía alemana, que esto, decía Ceresole, pudo suceder por una razón muy específica, y esto es que tan alemanes eran unos como los otros, y que por otra parte el proyecto que Hitler manejaba dentro de Austria tenía un bloque importante, sustantivo, representativo, que estaba totalmente de acuerdo y que se apostó por él. Pero el propio Ceresole era muy escéptico de que se pudiera lograr
la fusión de los países en uno solo. Él lo que propone en su texto, y para eso hay que leerlo, ahí está, de hecho uno lo puede bajar en internet o lo podía bajar, no sé si todavía esté disponible, yo el que tengo lo bajé de allí, uno lee y se da cuenta de que lo que estaba proponiendo Ceresole a Chávez era una especie de confederación de países de América del Sur, en donde el eje de esta confederación sería Venezuela. El proyecto, que tenía también expresiones revolucionarias de línea simpatizante del marxismo bastante claras, pues se encontró en los grupos de la izquierda, sobre todo de la izquierda radical, una respuesta inmediata, un apoyo, un respaldo, y al coincidir esto con el auge del precio del petróleo, Hugo Chávez tuvo a la mano los recursos para poder montar el proyecto de apoyo a Bolivia, a Ecuador, a Nicaragua y a Cuba. Que se dice fácil, pero las cantidades de petróleo que Cuba estaba recibiendo y que estaba recibiendo fundamentalmente Nicaragua, pues hacen ver que el costo de esta maniobra no era nada pequeño, era un costo significativo con el que se podía superar, porque el superávit del petróleo les dejaba la posibilidad de mover recursos bastante sustanciosos. Bolivia, que era uno de los ejes del proyecto de la Confederación, no estaba interesado en el petróleo porque los bolivianos acababan de descubrir los grandes yacimientos de gas en Bolivia, y con eso los bolivianos pensaban que el asunto podía ir caminando de mejor manera en lo que se refiere a su economía, sin depender del petróleo de Hugo Chávez. Pero los bolivianos sí le aceptaron al bolivarismo los voluntarios en medicina. En Cuba, un porcentaje altísimo de los médicos que egresaban de las escuelas de medicina de la isla no tenían trabajo que les diera un horizonte atractivo. Entonces, Hugo Chávez les hace la invitación: vénganse a América del Sur bajo mi patrocinio, yo les pago y ustedes recibirán un sueldo que no pueden recibir en Cuba. Estarán en condiciones de aprender muchísimas cosas, porque metiéndose de lleno en este tipo de experiencias, no cabe duda que los médicos aprenden más de lo que se imaginan. Yo me acuerdo, mi cardiólogo me decía: mira, todo lo que yo aprendí en la escuela me sirvió de manera muy relativa, pero lo que aprendí a cargo de la sala de urgencias del hospital en la Ciudad de México, en cardiología, dice, eso fue lo que a mí me volvió especialista en el tema. Entonces, la idea no era mala, como comentábamos la vez pasada. El bolivarismo no es todo negativo, el bolivarismo tiene propuestas interesantes, dentro de las cuales pues esta es una que, además de interesante, aplicada, genera beneficios reales para quien lo presta y para quien lo recibe. Entonces, Bolivia sí se abrió, desde luego, a la aceptación de los médicos, y también se abrió a la aceptación de los asesores en problemática social, que eran los que analizaban el entorno de una colonia, veían cuántos habitantes había, veían las extensiones de los terrenos
y comenzaban a sugerir alternativas de resolución para la problemática de habitación, de suministro de agua, etc. De hecho, estuvieron revisando con algún detalle una propuesta que no es venezolana, es mexicana y es de Sicilia, el que está en este momento encabezando un comité de ciudadanos que exigen el respeto a los derechos humanos y el esclarecimiento de los asesinatos en nuestro país. Javier Sicilia publicó hace posiblemente 30 años un texto en un congreso de arquitectos en donde se planteó el tema de la habitación en las grandes urbes del mundo y de nuestro país. Y el proyecto de Javier Sicilia es un proyecto relativamente simple de plantear. El problema es implementarlo. Decía que en lugar de estar enviando multitudes a las ciudades ya de por sí superpobladas, multitudes que llegaban a encontrarse con la miseria, el hambre, la sed, el frío, el calor, todo se volvía en su contra. Él propone la creación de pequeñas villas, de pequeños pueblitos, en donde se establezca el número de casas que pueden estar en ese territorio. Se establezca el número de habitantes que puede soportar el mismo territorio. Se nombren las autoridades no por elecciones, sino por acción de los partidos políticos que quedan excluidos del modelo, sino a través de la designación de los personajes centrales de esta villa, que serían el presidente municipal, el alcalde, el sacerdote, el párroco y el boticario, que debería ser al mismo tiempo el médico. Entonces, decía, ellos tres, que conocen como nadie la problemática del lugar en donde viven, pues son los indicados para gobernar. Y se tenía que manejar con equilibrio la edad de las personas que iban a vivir, porque la idea de Sicilia es una idea que venía de los círculos en los cuales él militó durante mucho tiempo del catolicismo social en México. Él proponía que hubiera un número de familias de tercera edad que estuvieran, entre comillas, a cargo del resto de las familias. Es decir, que todos los demás les ayudaran. Las personas de tercera edad tendrían cosas que hacer, pero no podrían hacer lo mismo que las personas jóvenes, etc. Desde luego, un estricto régimen de control natal para que el problema demográfico no afectara a la población, y los servicios deberían ser suministrados por las grandes ciudades, que pagarían, decía Javier Sicilia, gustosos su aportación a estas villas, con tal de que esa gente no viniera a engrosar el área de conflictos que ellos tenían. Una idea parecida estaba manejando el proyecto bolivariano, y la intención de los bolivarianos choca con la vertiente que Saxia Sassen nos planteó aquí en Puebla el año pasado, que es el motor del desarrollo del nuevo proyecto en el mundo de la globalización, es la gran ciudad, la ciudad globalizada. De hecho, el libro
famoso de Saskia Sassen se llama The Global City, la ciudad global, en donde ella establece las 3 categorías de ciudades globales, alfa, beta y gamma, cada una de ellas con características muy peculiares, y señala que la forma en la que estas ciudades van a ir evolucionando en la línea positiva es el resultado de los programas educativos, que son los que deben preparar a las nuevas generaciones para entrar a este desafío de la globalización con todas las ventajas de su lado y con enormes posibilidades de éxitos que no solamente serán personales, serán los éxitos del país frente a estos desafíos. Entre utopía y experiencia, el modelo bolivariano atrajo sobre todo a personas en Brasil que estaban muy preocupadas por la forma en la que han estado evolucionando ciudades como Río, ciudades como Sao Paulo, ciudades en el norte que están sobrepobladas y tienen una conflictividad monumental con los jóvenes, la aparición de las pandillas en las favelas, que se han convertido al día de hoy en los verdaderos amos de esos territorios, a donde ni la policía se atreve a ir. Han creado su propia identidad en el orden social, cultural, político, económico, y no admiten que nadie les estorbe su proyecto. Estas manifestaciones se dan, según la teoría de las ciudades globales, cuando la ciudad grande no está dispuesta a aportar algo para que no le siga llegando población en forma permanente. No tengo el dato a la mano, lo busqué pero no lo encontré, de más o menos cuál sería el número de personas que migraban en Brasil de diferentes lugares a estas ciudades, sobre todo Sao Paulo, que se ha venido convirtiendo en una de las ciudades más pobladas del mundo. El proyecto bolivariano enganchaba al Perú y enganchaba a Ecuador sobre los principios de la Indoamérica de Víctor Raúl Haya de la Torre. Entonces, el bolivarismo había aparecido como una especie de respuesta natural del mundo latinoamericano al fenómeno de la globalización. Era un aceptar la globalización sin caer en algunas de sus manifestaciones. El proyecto que incorporaba a Cuba y a Nicaragua tenía el propósito de convertir a Venezuela en el puente comercial importantísimo de los productos que venían de América del Sur hacia el norte y de los productos que venían de América del Norte hacia el sur. Para esto, el gobierno de Hugo Chávez debía haber realizado un trabajo que no hizo, que era el desarrollo de grandes puertos capaces de manejar la carga y descarga de los barcos comerciales que llegan hoy con los contenedores y que todos los contenedores necesitan una grúa especial que es la que toma al contenedor y lo pone en el terreno
del puerto, del muelle, en donde ya en camión y en plataformas especiales los ponen y los van acomodando para su distribución. Todo eso en Venezuela se puede hacer, sí, pero con medios muy atrasados y con una capacidad de maniobra muy reducida. Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y el propio Paraguay se consideraban como una unidad geopolítica denominada el Cono Sur. Y entonces los países del Cono Sur eran el polo de desarrollo y de crecimiento de América del Sur, en donde estaban las expectativas más prometedoras y donde había la esperanza de que aquello se convirtiera en un verdadero emporio en su funcionamiento. Desafortunadamente para ellos, la economía argentina se colapsó. Se colapsa por los abusos que cometen en los gobiernos, particularmente los grupos militares y los intentos de restauración de la dictadura de Perón, luego el desastre que se produce cuando Perón muere y su viuda hereda el poder. Toda esta situación deterioró tanto la economía argentina que Argentina y Brasil, que eran el soporte del proyecto del Cono Sur, se desmontaron, se desplomaron y en este momento la fuerza del Cono Sur está totalmente desaparecida. Yo creo que más o menos algunos de aquí se acuerdan cuando vino Alberto Metol Ferré a darnos una plática a los centros de cultura. Alberto Metol, su propuesta en el encuentro fue: vamos dándole al Cono Sur la oportunidad de consolidarse y mientras que los mexicanos, para eso son machos, se enfrenten a los problemas con los Estados Unidos y no dejen pasar estos problemas al sur. Era más o menos su aportación. Bueno, todo esto ha sufrido un cambio sustantivo y lo que hoy tenemos es una Venezuela en una crisis política, económica y social muy seria, verdaderamente seria. Una Venezuela que tiene una polarización ideológica que está a punto de explotar. Y por otro lado, un escenario internacional económico en el comercio del petróleo que está golpeando fuertemente a la economía de Venezuela hoy porque el proyecto del bolivarismo le costó muchísimo dinero a Hugo Chávez y a Maduro y hoy no tienen primero los recursos para seguirlo manteniendo, pero ni siquiera tienen los recursos para atender sus propias necesidades. Uruguay es un país pequeñito, es un país que en relación del número de habitantes que tiene, pudiéramos considerar que es privilegiado en el reparto de los recursos económicos. Si ustedes ven a los pobres de Uruguay, uno quisiera tener un poquito de eso. Realmente la gente en Uruguay, con excepción de unos cuantos pordioseros que también los hay, uno se encuentra con que la gente tiene su chacrita, como le dicen allí, que es su granjita. Sí, esos son los pobres los que tienen su granjita. Los ricos son los que tienen la estancia, ¿no? Los grandes territorios para el cultivo del trigo y para la ganadería, que son en esa región son la parte fuerte. La economía de Uruguay
es una economía muy vinculada a la exportación de la carne. En los momentos en los que la exportación de la carne estuvo creciendo, estamos hablando de 1900 a 1914, en esos 14 años los argentinos y los uruguayos realmente vieron aparecer fortunas extraordinarias que indicaban que la riqueza se estaba generando, y la riqueza en términos muy particulares funcionaba con una repartición aceptable en el Uruguay. El Uruguay es uno de los países, junto con Chile, con mayor arraigo y tradición de la democracia. Es uno de los países que ha tenido instituciones más sólidas y respetables, y en estas instituciones los diputados se pueden decir muchas cosas, pero los diputados todos saben que el propósito de su presencia allí no es ver quién tiene la razón sobre algún problema, sino encontrarle la solución a ese problema. Y hasta hace apenas unos años este fenómeno funcionaba así. Uruguay entra en problemas cuando los jóvenes de Uruguay se van del Uruguay, y esto lo provoca la aparición de los grupos guerrilleros, los Tupamaros, que fueron el núcleo representativo y que no solamente invitaban a los jóvenes a sumarse a sus filas, sino amenazaban a los que no colaboraban con ellos. Y entonces esto provoca un desplazamiento significativo de los uruguayos en dirección a Brasil. Brasil y Uruguay tienen históricamente una vinculación hecha por la fuerza, por los brasileños que invadieron lo que ellos llamaban la faja cisplatina, que es lo que nosotros llamamos Uruguay, y los argentinos la faja oriental. La situación que la polarización ideológica genera en Uruguay lastima mucho a esta economía, y entonces, sin fuerza la economía argentina, sin soporte la economía uruguaya. El Paraguay nunca fue una potencia económica, es un país con muchas limitaciones en muchas cosas, es un país que vive en medio del continente, en la zona de los ríos. Si algo tiene Paraguay a su favor es la cantidad de afluentes del gran río Paraguay, que después se convierte en Río de la Plata. Esta presencia de ríos por todos lados hace que los paraguayos descuidaran durante muchísimo tiempo la construcción de carreteras y ferrocarriles, pues porque ya estaba, digamos, un camino que era largo, complicado, pero ya estaba, que era el río. Hoy que han descubierto que eso no funciona, pues están tratando de procurar cambios, pero la economía paraguaya nunca ha sido una economía muy poderosa, y el modelo paraguayo, muy curiosamente, se encuentra influido por los brasileños de un lado y por los argentinos del otro. Hay un periodo de la historia del Paraguay donde por los nombres de los presidentes uno sabe, este lo pusieron los argentinos, este lo pusieron los brasileños. Chile es el único país del bloque que mantiene su posición de economía estable, creciente, etcétera, pero con un problema. La economía de Chile es pequeñita, es una economía incapaz de
crear por sí misma el desarrollo y crecimiento de otras economías, se bastan a sí mismos con suficiencia, pero en serio, pero no tienen las posibilidades de ser el punto de apoyo de un proyecto económico. Entonces, el Cono Sur no, el mundo andino controlado por el bolivarismo. La crisis de la economía mundial para 1988, la caída del muro de Berlín, el derrumbe del bloque soviético, todo esto rebota en estas economías que tenían parte de sus ingresos condicionado a la exportación al mundo europeo de los productos que ellos tienen. Viene una recesión y en esta recesión pues el panorama se ha vuelto angustioso para los argentinos, que están sufriendo el asalto de las inversiones buitre, que son inversiones de extranjeros que compran acciones en la bolsa, hacen crecer la bolsa y una vez que está produciendo los primeros resultados buenos, estos capitales recuperan lo que invirtieron con ganancia y se van a otro lado a fastidiar de la misma manera. Y mientras a los países los dejan en una situación verdaderamente desastrosa. Pues en este escenario del que estamos hablando, Estados Unidos, que a través de la Organización de Estados Americanos había mantenido desde 1948 una acción, una presencia del panamericanismo, que era la bandera con la que los norteamericanos actuaban, se ve hoy el mundo norteamericano rechazado en sus propuestas, el bolivarismo y los nacionalismos latinoamericanos le han cerrado las puertas a los norteamericanos y esto hace que no haya una inyección de dinero de parte de Estados Unidos en los países que tienen dificultades y por otro lado estos países no han acabado de encontrar por dónde salir del agujero. Entonces, en este momento el tema de Latinoamérica es un tema altamente inquietante porque nos estamos encontrando que frente a la suposición de que los grupos de izquierda después de la caída del muro de Berlín estaban, digamos, en vías de extinción, pues ahora nos encontramos que no solo no están en vías de extinción, sino están en vías de tomar por asalto al poder en muchos lugares, aliándose a los nuevos grupos políticos que están llegando al poder, porque los viejos partidos políticos, los partidos nacidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, están en todos lados podridos e inoperantes. Es decir, no resuelven los problemas, pero han generado una corrupción verdaderamente fuera de serie, ¿no? En el Perú, el desarrollo de la industria de pesca, de la pesca del atún, que fue en los mejores momentos de la historia del Perú su gran base de operaciones y crecimientos, pues esta industria ha sido destruida por la corrupción. La exagerada beligerancia de los grupos sindicales en el Perú creó el desastre de la flota pesquera porque el gobierno de el Perú compró una flota pesquera con los barcos más avanzados del mundo,
compró los barcos en Noruega y cuando la flota llegó, todo el mundo estaba impresionado, unos barcos muy bonitos de diseño, además de los 22 tripulantes que necesitaba el barco antes, necesitaba 8 y podía hacer mejor las cosas con mayor capacidad de carga. No, los barcos eran una maravilla. Esos barcos nunca navegaron. Se echaron a perder en los puertos. A mí me tocó verlos llenos de orín por todos lados, porque el sindicato dijo que no permitiría que navegaran barcos que necesitaban 8 tripulantes en lugar de 20. Entonces, que tenían que modificar los barcos para que cupieran 20. Y eso se dice muy fácil, pero en un diseño de un barco todo está perfectamente calculado. No se trata de romper y poner aquí una casita para que todos vivan en paz. Eso es un cuento. Los arreglos que hicieron en los prototipos, cuando fueron llevados a la navegación, no funcionaron y entonces la flota del Perú se quedó ahí abandonada y Perú entró en una crisis verdaderamente seria. Hoy el Perú está creciendo, está superando este fenómeno, pero está atrapado Ollanta Humala, el presidente, por la seducción de Evo Morales. Un Evo Morales que ha cambiado muchísimo desde que tomó posesión a la fecha. Este hombre sí ha aprendido a gobernar, sí ha aprendido a reducir problemas, sí ha hecho acuerdos, pero la visión de Evo Morales, que es muy efectiva en esto y hay que reconocérselo, no contempla la incorporación de Bolivia a un bloque continental. Es Bolivia para los bolivianos y por primera vez en siglos los bolivianos tienen en la mano el argumento y el instrumento para poder salir de su subdesarrollo. Siguen teniendo un problema muy serio con su falta de salida al mar, aunque el presidente Piñeiro había aceptado en el periodo anterior de gobierno en Chile darle a los bolivianos una salida, el Congreso chileno se negó en la sesión donde tenía que ratificar el acuerdo. Entonces, Perú está en estas condiciones. Ecuador es un país que también tiene una población indígena muy numerosa y que esta población indígena está polarizada hacia la figura de Evo Morales, en quien ven, y no sin razón, alguien que está interesado en sacarlos del subdesarrollo, en quitarles muchos de los problemas que tienen, pero la dificultad con la que tropieza Evo Morales, Ollanta Humala y todos los que están trabajando en esta área es que los indígenas no han progresado en estos lugares por dos razones. Una, porque el núcleo criollo del país se ha adueñado de los espacios de representación, de poder y de recursos, sí, pero del otro lado, entre los grupos indígenas no hay tampoco una promoción para convertirse en productores de algo, convertirse en protagonistas del desarrollo y les ocurre a ellos lo que nos ocurre a nosotros en México. Tenemos aproximadamente 17 a 19% de la población que tiene, digamos, los recursos para poder vivir bien, que tiene la posibilidad de estudiar, que tiene la posibilidad de viajar, que tiene la posibilidad de hacer muchas cosas, y el resto de la población en la situación casi extrema. Hay, en el caso de México, una clase media que todavía tiene presencia, pero esa clase media ha sido muy golpeada. Curiosamente,
los gobiernos se ensañan con la clase media, con los impuestos, etcétera, en lugar de abrir la recaudación a otras áreas que están intocadas, se intenta recargar sobre la clase media todo el peso de los impuestos, y esto ha hecho que un sector de la clase media retroceda. Este problema en el caso sudamericano es un problema intenso. El sector más desposeído y desprotegido son los indígenas, en todos lados son los indígenas, pero los indígenas, decíamos, están vulnerados por estos dos problemas tan especiales del criollismo, por un lado, que no deja subir, y del otro lado los de abajo que no quieren subir. Hace un momento estaba leyendo alguna de las notas del día, y hay un grupo en defensa de los habitantes de la sierra que hablan náhuatl. Y pues qué bien, eso me parece muy correcto, porque las personas que están ahí están capacitando a los habitantes para que estén bien preparados para impedir el paso de las carreteras, la construcción de presas, como si esto viniera a perjudicar a la gente, en lugar de hacer ver a los campesinos que sus productos suben de precio en la medida en que pueden llegar a los mercados en mejores condiciones, y que los productos, si los trabajan bien por su propia calidad, pueden generar una clientela superior. La respuesta es la respuesta de no quiero crecer, no quiero prepararme, no quiero ninguna medida que no sea el que ustedes se vayan, ¿no? La idea del indigenismo radical es que todos los que no son indígenas se vayan de sus países. Y esto, como discurso político, es bastante radical, pero como reforma social, además de utópico, si yo me pongo en el absurdo de que pudiera ser cierto, sería el desastre de los territorios, porque esta gente no está preparada para enfrentar a un mundo como el que conocemos. Dejamos por lo pronto el tema allí. Es un tema que tendremos que seguir explorando para ver por dónde México va a encontrar su lugar en estos bloques que se están conformando ahora. Yo creo que vale la pena que le dediquemos unos minutos al tema de Carmen Aristegui, que en este momento pues, es uno de los temas que más se debate. Carmen Aristegui es una periodista agresiva, una periodista que provoca y desafía, es una periodista que le gusta poner en evidencia a los grupos con los cuales tiene ella algún desacuerdo o muchos desacuerdos. Es una mujer brillante, inteligente, culta, es decir, no es como muchos y muchas de nuestras comunicadores y comunicadoras, una persona que no acaba de entender qué es el periodismo, que no acaba de entender qué es una entrevista. Ella lo sabe muy bien, colocada en un lugar privilegiado en la CNN, ha en los últimos años sido el eje de los proyectos de comunicación de una cierta izquierda intelectual con la que ella se identifica, Denise Dresser, Elena Poniatowska, etc. Y ella ha tenido conflictos y diferencias con numerosos
personas del mundo oficial por un tema que es un tema altamente vulnerable y que provoca mucha indignación, que es el de la corrupción. Entonces, ella, a través de dos de sus periodistas investigadores, consigue unos documentos que las personas que me han preguntado, yo les he hecho el señalamiento de cómo pudieron conseguirse las pruebas que tienen en la mano, pero las tienen las pruebas y hacen un ataque muy fuerte contra la figura presidencial y su pareja, hablando de una casa que es presentada en una de las revistas de mucha circulación entre los círculos clase media para arriba, la revista Hola, en donde se ve una casa, incluso viéndola con objetividad, una casa muy grande. A mí no me parece una casa acogedora, pero esa es mi opinión personalísima. Seguramente a ellos les parece muy agradable. Lo que sí es un caserononón con una distribución y con un mobiliario costosísimo. Y bueno, después de presentar todo esto, que uno dice que cómo le harán una familia para vivir en una casa de ese tamaño. Carmen Aristegui publica que esta casa era propiedad de una de las compañías a las que el gobierno está privilegiando, entregándoles el manejo de proyectos sumamente caros y estratégicos, sin licitar la obra y sin buscar opciones que pudieran resultar mejores por el precio. Aquí, en forma directa, lo que habla de un fenómeno que es parte de la corrupción, el amiguismo. En nuestro país, la corrupción tiene un común denominador que se llama amiguismo. Porque Marín era muy amigo del personaje que estaba denunciando a Lidia Cacho, por eso aceptó hacer la aprehensión y traslado de Lidia a Puebla y crearse todos los problemas del mundo que casi le cortaron el futuro a su carrera política, por amiguismo. Por amiguismo se hacen muchísimas cosas, ¿no? Se puede certificar un coche que no tiene que no reúne las condiciones. No, se puede hacer lo que se quiera si uno tiene el amigo adecuado. Y aquí el argumento es que el gobierno ha estado premiando a los organismos de la construcción con obras en donde se ha gastado una millonada, de la cual una parte importante se ha quedado en manos de los constructores, y en retribución a estos actos del gobierno, pues las compañías le dan, por ejemplo, la casa a la familia y le dan un yate. Si ustedes recuerdan, a uno de los funcionarios de Hacienda le regalaron un yate que es una maravilla, que ahora sigue ahí en Acapulco y nadie sabe ni de quién es, ni para quién era, ni cómo llegó allí. Junto con esta corrupción que golpea tremendamente a la sociedad, aparece un tráfico de influencias, y del lado del gobierno, del lado de Peña Nieto y su familia, pues yo no sé ustedes qué piensen. A mí me da la impresión muy clara de una falta de sensibilidad respecto a los problemas del país, y
la incapacidad de entender el alcance de las críticas que se están haciendo en este momento sobre la figura presidencial, porque la tormenta que desata la publicación en el Hola de estas imágenes es ratificada ahora con una nueva portada de esta revista, en donde Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto, presenta su visión del viaje a Londres, en donde estuvo representando al gobierno mexicano con su esposo, lo cual es legítimo, en muchas reuniones a las que se presentó elegantemente ataviada. El problema es que esos trajes tan bonitos cuestan muchísimo dinero y se explota en la sociedad la ignorancia, porque yo me acuerdo cuando la esposa de Felipe Calderón iba, las críticas eran demoledoras por lo mal vestida que se presentaba, ¿sí? E incluso le inventaron 2 o 3 apodos haciendo ver su ignorancia respecto del buen gusto en la moda. Marta Sagún era una mujer que se vestía muy bien, con trajes de firma, con atuendos que le favorecían, y entonces estaban en contra porque aparecía así. Y ahora pues la señora se pone ella solita enfrente de los balazos cuando presenta los caricísimos vestidos con los que llegó ataviada, que claro la hicieron ver muy bien, y eso hay que reconocerlo, la hicieron ver muy bien, pero delante de la sociedad mexicana está provocando toda una reacción. Carmen Aristegui le da vuelo a la noticia, hace entrevistas muy a su estilo, y el asunto había levantado quejas y protestas, y una rueda de prensa del jefe de imagen del gobierno, que verdaderamente mostró una incapacidad de comprensión de lo que está pasando monumental, y al final recibe una nota que le dicen que a partir de ese momento le agradecen sus colaboraciones y que deja de prestar servicios en esta institución. No cabe duda que los dueños de las compañías pueden hacer muchas cosas, pero a mí me parece que no pueden quitar a alguien sin hacer una explicación de por qué lo hace, y por otro lado sin una retribución a quien despiden. En este caso, Carmen Aristegui ha hecho lo que hizo Lidia Cacho, inmediatamente tocó en las fibras de las redes sociales, y en menos de 24 horas un asunto que en principio parecía relativamente intrascendente se ha convertido en el problema de corrupción ejemplar que se presenta a nivel mundial como la prueba de lo mal que están los gobiernos democráticos. La familia presidencial no solo salió en el Hola señalando el respeto al protocolo en la Corte de St. James, que lo hicieron muy bien, hay que reconocerlo, sino que queda presentada como la familia a través de la cual la corrupción de este país está pasando lista delante de del pueblo mexicano. Carmen Aristegui ha dicho que el problema es un problema de libertad de expresión, y me parece que parcialmente es correcto. Hay aquí un callarle la boca a alguien que habla de temas que no debe
que no quieren que se hablen. Por lo tanto, tiene la razón en defenderse desde esa perspectiva. Y por otro lado, entra Carmen Aristegui en este debate mundial que ha venido a surgir con motivo de los atentados terroristas en Francia, sobre la libertad de expresión, hasta dónde las personas son libres para decir cosas. A mí me parece que Carmen Aristegui es libre de decir lo que quiera, es libre de decirlo siempre y cuando lo pueda probar. Y en este caso tiene las pruebas en la mano, entonces esto obligaría al gobierno a dar una explicación de lo que pasó, a decirnos de dónde salió el dinero para los vestidos. Si es de ellos, pues qué cosas más caras compran, pero están en su derecho y no hay problema. Pero si es con nuestros impuestos, a eso sí que no tiene derecho, porque bastante trabajo nos cuesta el ganar nuestro salario para que de allí todavía resulte para que ellos viajen con estos excesos de lujo. El tema de esta mujer, como el de Lidia Cacho, no son temas vinculados estrictamente con la casa, los vestidos, son los temas de la polarización que se da en la sociedad en estos momentos, el descrédito de la figura presidencial. Nunca un presidente había estado tan mal en imagen delante de la sociedad como Peña Nieto, y esta campaña en donde uno se da cuenta que el tema de la casa y el tema de los vestidos es un pretexto, que comienza a decir muerte a Peña Nieto. Pueden ustedes los grafitis. O sea, eso ya tiene otro enfoque, otra perspectiva, que yo creo que es lo que vamos a manejar en la próxima semana, porque están apareciendo muchos datos interesantes, entre otras cosas, el que en medio de todo lo que está ocurriendo volvieron a atacar los anarquistas. Pusieron una bomba en un banco Banamex, siempre es Banamex, en Banamex en Toluca, y pusieron una bomba en un cajero en otro banco Banamex en Toluca. Las dos bombas explotaron en la madrugada, o sea, en donde las posibilidades de lastimar a alguien eran mínimas, no pasó nada, pero una vez más hay este fenómeno extraño que ha venido acompañando las crisis de las instituciones en nuestro país. Sucede algo que sacude a la sociedad y los anarquistas se anotan un punto llevando a cabo otro ataque y permaneciendo dentro de la impunidad. Bien, pues lo dejamos ahí, seguiremos la semana próxima.